Adelante, doctora Gallardo. Hola, buenas noches. Pues es un orgullo para mí poder estar aquí con todos ustedes y además les quiero confesar un poquito de nervios porque todos ustedes sé que son mis amigos, pero muchos de ustedes también han sido mis maestros. Eh, quisimos, Ricardo y yo, eh, de alguna forma manejar la plática para no ser reiterativos. Yo voy a dar acetábulo y él va a dar pelvis, ¿ok? Entonces puedo empezar a compartir. Buenas noches a todos, les mando un fuerte abrazo y comparto mi pantalla. Sí, doctora, puede compartir la pantalla. Ok, pues considero que prácticamente todos los magdalenos conocemos y sabemos y tenemos esa gran oportunidad desde el primer año de nuestra residencia estar familiarizados con las fracturas de acetábulo. Este es un caso que quiero compartir porque fue gracias al apoyo, primero gracias a Dios, y al apoyo de mis maestros, el doctor Aviña, el doctor Bárcena y el doctor Reséndiz, quien me dieron la oportunidad de poderme ir a entrenar a hacer cirugía de pelvis y acetábulo. Mis maestros lo hacían, mis maestros ya fueron pioneros en esta cirugía. Y las radiografías en estrés nos sirven para valorar. ¿Perdón? Adelante, doctora, adelante, sigue. Un micrófono que estaba abierto, doctora, pero puede seguir, por favor. Ok. Y entonces mis maestros me dieron la oportunidad de poder afinar las técnicas que ya se estaban haciendo en nuestro hospital. Y ustedes pueden ver, en el 98 me voy con el doctor Alonso, gracias al apoyo de mis maestros. Y entonces este es el primer caso que llegando yo, me dice el doctor Reséndiz, aquí está el caso, esto es lo que tú fuiste a aprender y ahora nos vamos a ver qué es lo que sabes. Si ustedes pueden ver que es una fractura de acetábulo, con un trazo transverso, con una fractura de pared posterior, con una inestabilidad e incongruencia acetabular. Vemos aquí en la tomografía que tenemos un desplazamiento de la columna anterior y otro desplazamiento de la columna anterior y aparentemente no se veía aquí por los trazos la fractura de pared posterior. Entonces, nuestro primer abordaje del Letourneur. Empezamos con nuestro primer abordaje en el 98, donde empezamos ya ahora sí a hacer todo lo que son las ventanas y todo lo que es la parte de la incisión. Y le hacemos una vía anterior, obviamente apoyada con mi maestro, el doctor Reséndiz, y mis compañeros que entramos, y podemos ver aquí nuestra primera cirugía. Y vemos el control a los 2 años, donde había una lesión de la sacroiliaca, había una lesión a nivel de la pelvis, o del acetábulo y la fractura de pared posterior, que en ese momento no fijamos, solamente nos fuimos por la vía anterior. Y a los 2 años el doctor Alonso, por la inquietud de ver la cantidad de pacientes que teníamos, él quiere venir a México para hacer un curso en disección en cadáver. Somos el primer hospital en el 98 que hacemos cirugía de cadáver con cadáveres que van a nuestro hospital, que los llevan a nuestro hospital con circuito cerrado y obviamente que era un momento muy, 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 muy importante para esa fecha, porque no se hacían en cadáveres como tal. Y me critica el doctor Alonso, me dice, a ver, ¿por qué le pusiste una placa si son 2? Y entonces es así como empezamos a criticarnos en una forma constructiva, a hacer una valoración más integral. Y ustedes pueden ver aquí, en el 99 decidimos, junto con el equipo que teníamos en ese momento, el doctor Reséndiz, que es un gran líder, empieza a nosotros a mandarnos a todos a tratar de hacer y nos vamos con el doctor Alonso a Birmingham a hacer disección en cadáver. Pero nosotros ya llevábamos para este momento una de las mayores casuísticas. Para el 99 ya habían pasado 2 años, en el 96 yo me fui, en el 99 ya llevábamos 2 años y prácticamente documentados todos los pacientes con radiografías de todos los pacientes y llevábamos aproximadamente 250 pacientes. Obviamente estaba allí el doctor Tai, estaba allí el doctor Alonso, estaba el doctor Dynamis, o sea, los mejores en el mundo de pelvis, cuando nos dicen,
obviamente estamos aquí en disección de cadáver y nosotros ya conocíamos la corona mortis, ya conocíamos. Entonces, de repente decimos, sí, nosotros aquí la tenemos y corren los japonesitos a tomar fotos porque encontramos nosotros, porque nosotros ya habíamos empezado nuestra experiencia, no solamente con el paciente, sino con el curso que habíamos hecho en cadáveres. Aquí está el doctor Olson, que es uno de los pioneros en pelvis, pero sobre todo biomecánicamente en sus cursos. Y pueden ver aquí al doctor Pozos, un compañero que también durante este tiempo estuvimos trabajando allí. Y el resultado del paciente, afortunadamente, con una buena congruencia articular, 15 años de posoperado, vemos el seguimiento, que es algo muy importante en las fracturas de pelvis, de acetábulo sobre todo, porque el reto es ayudar a que a largo plazo se vaya la artrosis. Vemos 23 años de posoperado y pueden ver ustedes, ya tiene una artrosis, es cierto, ya tiene una lesión a nivel del acetábulo, pero el paciente, las proyecciones alar, obturatriz, y el paciente clínicamente pueden ver que prácticamente no se quiere operar. Le digo yo, tú eres un paciente, obviamente lo acabo de ver apenas 6 meses y el paciente continúa su seguimiento en Magdalena de las Salinas. Quiero agradecer al Hospital Magdalena de las Salinas por tener personal tan capacitado. Y bueno, él nos agradece por lo que el hospital de nosotros ha tenido. Y bueno, con esto quería presentarles al primer paciente con el que nos enfrentamos para iniciar lo que nos habían enseñado en otro lado. Sabemos que las fracturas de acetábulo tienen diferentes mecanismos de lesión dependiendo de la posición de la pierna, pues vamos a tener el diferente patrón de fractura, pared posterior, transversa o columna anterior. Conocemos todas las proyecciones, solamente recordemos un poquito, la columna anterior que es toda la línea iliopectínea, la columna posterior que es toda la línea ilioisquiática, la pared posterior, la pared anterior, el domo acetabular y la lámina cuadrilátera, que es algo que ahorita tiene mucho impacto, interés, sobre todo por la fragilidad ósea. Radiografías especiales como la LAR, en las cuales nosotros vamos a ver principalmente, la LAR, que es esta, siempre tenemos a 45 grados, del otro lado es una obturatriz, podemos ver toda la columna posterior y nos va a permitir también ver toda la columna anterior, y la complementaria, que es la obturatriz, donde vemos nosotros prácticamente lo que es el agujero obturador y podemos ver toda la columna anterior y toda la pared posterior. Son radiografías básicas que muchas veces en la actualidad todos decimos, no, yo necesito una una tomografía tridimensional, si no, no puedo hacer un diagnóstico. Mentira, sí, es un estudio que nos permite a lo mejor detallar más algunas lesiones, pero las básicas de hasta ahorita son importantes y nos ayudan mucho para determinar sobre todo por qué vía voy a entrar. Tomografía axial, con la cual nosotros vemos todas las partes anteriores y las partes posteriores y vamos bajando los trazos hasta ver la superficie articular, vemos la lámina cuadrilátera, las estructuras anteriores y las estructuras posteriores. Clasificación, quise poner las dos más en este momento con mayor impacto, porque el iniciador de todo, como ustedes lo saben, fue Judet y Letournel, y todavía es una clasificación que nos permite hacer una descripción topográfica de la lesión. Sabemos las elementales y las combinadas, que obviamente son las que nos permiten hacer una descripción de cada una de las estructuras, columna anterior, pared posterior y lo que es la parte de la lámina cuadrilátera. Las fracturas, la clasificación de la O, pues yo digo que como la O es a nivel mundial, pues tenemos que nosotros conocerla y así tener un énfasis en esta clasificación con nuestros residentes, porque si uno de mis residentes habla con alguien a China, con tan solo que le diga tengo una fractura 62B, sabe que es una fractura de acetábulo y es una fractura transversa. Si le pone el subtipo, una B1, sabemos que es una transversa justatectal o transtectal. Entonces nos ayuda mucho para describir la lesión, nos ayuda mucho para el tratamiento y el pronóstico. Abordajes en acetábulo. Abordajes en acetábulo, los más conocidos, el anterior, ilioinguinal de Letournel, es posterior, Kocher-Langenbeck o el combinado. Extendidos como los triradiados, iliofemoral, estopa y pararrectal. Extendidos. Uno de los que más hizo extendidos fue mi maestro, el doctor Alonso, que era el triradiado
y después de 2 años de seguimiento a sus pacientes dijo, no más irradiados. El problema es que veías un acetábulo perfectamente, lo veías por toda la parte anterior, por toda la parte posterior, pero la osificación heterotópica grado 4, es decir, prácticamente un acetábulo anquilosado, una cadena anquilosado. Y algo que ahora estamos más promoviendo y que está de moda es la cirugía mínima invasiva. Vamos a ver algunos casos personales sobre estas lesiones, fractura de pared posterior. Podemos ver a un paciente de 34 años que jugando Hodgkin se fractura el acetábulo, vemos una luxación de la cabeza femoral con una lesión de la pared posterior, que aquí aparentemente vemos fragmentos muy pequeños, pero cuando la reducen podemos ver cómo hay una incongruencia articular, donde vemos que prácticamente la cabeza continúa luxada. Tenemos fragmentos intraarticulares, que lo vamos a ver mejor en la tomografía. Vemos cómo la cabeza está luxada hacia la parte posterior. En la parte del domo, que siempre yo les comento, cuando yo tengo cortes tan altos, difícilmente si vemos la contralateral, vemos la cabeza femoral. Normalmente la cabeza no se debe de ver a nivel de estos cortes. Conforme vamos bajando nuestro corte, podemos ver prácticamente cómo la cabeza está en la parte posterior y cómo la pared posterior está en la parte medial. La tridimensional, donde podemos ver ahora sí, visualizar mejor los fragmentos de la pared posterior fragmentada y la luxación, y un fragmento tan grande que era lo que no permitía hacer la reducción de la fractura, obviamente, de la luxación, obviamente que este fragmento de la pared posterior nos daba la inestabilidad. Se hace la reducción, pero podemos ver que prácticamente aquí continúa inestable, continúa incongruente. Tenemos los datos de toda la fractura de pared posterior, no vemos la imagen clásica de la pared posterior con un fragmento en la parte posterior. Y podemos ver de nuevo aquí como este fragmento, que es el que me está dando la inestabilidad de la pared posterior y de la cadera, y obviamente pues se piensa mucho que el tamaño antes se hablaba, el tamaño del fragmento es el que decide si es una tercera parte, si es 2/3 partes, y ya vimos que no es así, no es tanto el tamaño, sino más bien la localización y el impacto principalmente a nivel de la superficie articular, donde podemos nosotros ver hundimientos que son los que van a dar a futuro una artrosis. Entonces, es importante que nosotros tomemos decisión para hacer una cirugía cuando tenemos fragmentos articulares, cuando tenemos una inestabilidad articular, cuando tenemos fracturas impactadas tipo A1-3, que son las impactadas de la pared posterior, cuando tenemos una incongruencia, como en este caso, fragmentos intraarticulares, cuando tenemos una lesión neurológica secundaria a una reducción en donde podemos haber tenido un atrapamiento del nervio ciático. Y el tamaño no es el importante en el sentido de que si yo veo un fragmento de menos de una tercera parte, digo, ¿es conservador? No, tenemos que valorar en forma integral toda la superficie. Y aquí pueden ver este estudio que Olson lo publicó en un cadáver para ver los diferentes tamaños y los diferentes impactos para la decisión, principalmente en el manejo quirúrgico, y hace una relación entre los diferentes tipos de acuerdo a cada una de las estructuras, pared posterior, en la parte del domo acetabular y en la parte de la columna pared anterior. Por lo tanto, pues este tipo de fracturas, su abordaje ideal es el abordaje posterior de Langenbeck, donde podemos ver aquí que prácticamente todos lo conocemos. Vemos que es un abordaje muy, muy ilustrativo, prácticamente es directo, donde vamos a ver la superficie articular, y que hay controversia, que si es en decúbito lateral o en decúbito prono, de qué depende mucho. La literatura no nos dice que es uno mejor que otro, sino también con qué estamos familiarizados. En lo personal, yo hago mis abordajes en decúbito lateral porque me permiten movilizar para mí mejor la extremidad, sobre todo para cuando yo tengo que hacer una tracción que tengo fragmentos intraarticulares. Por medio de esta posición yo puedo estar manipulando para hacer la limpieza de la superficie articular. Que es importante también, recordemos que vamos a desinsertar los rotadores y siempre tenemos que respetar el músculo cuadrado. Este músculo cuadrado, aquí viene la glútea
inferior y es una rama muy importante que va a ir hacia la cabeza femoral y es una de las que posiblemente nos haga necrosis avascular cuando no la llevamos. Y no posiblemente. Aquí pueden ver al doctor Gans, que estuvo con nosotros ahora en febrero en el Congreso de Cadera y volvió a hablarnos de la importancia cuando hacemos abordajes posteriores, conservar el cuadrado. De hecho, él, para evitar la necrosis, dice él que la necrosis avascular de la cabeza femoral no tanto es por el trauma, sino en un porcentaje muy alto por el abordaje cuando nos llevamos el cuadrado. Por lo tanto, él lo que hace es una osteotomía a nivel del trocánter para liberar todo el paquete de los rotadores y evitar que exista este riesgo de lesión vascular. Este es el control del postoperatorio del paciente. Como pueden ver, actualmente pues ya hay placas especiales para pared posterior donde tenemos ya lo que son, antes poníamos placas Sprint, pero estas ya tienen integrados los puntos, la parte como puntiaguda de la placa para sujetar la pared posterior y poder así sustituir una placa Sprint. Este es el control postoperatorio. Pueden ver la congruencia articular, el fragmento de la pared posterior, el seguimiento a los 3 años y el paciente en este momento, pues clínicamente con una evolución bastante satisfactoria. Sabemos que estas fracturas, a pesar de que son muy nobles, porque son lesiones que dice uno, ay, me echo una pared posterior, sí, nos lo echamos, y son las que más riesgo tienen de necrosis avascular, sobre todo porque muchas veces no tenemos cuidado en nuestro abordaje. Este es otro paciente, un paciente de 20 años con accidente automovilístico, donde ustedes pueden ver prácticamente la cabeza luxada, el fragmento de la pared posterior desplazado, donde pueden ver ustedes de la columna posterior, perdón. Esta es una proyección de salida, de entrada, de alar, donde pueden ver toda la columna posterior desplazada con un trazo que permite que la cabeza se medialice. Y algo muy importante que a lo mejor antes no hablábamos tanto, sobre todo las lesiones impactadas. Ustedes pueden ver en este artículo cómo describen que la fractura de impactación de la pared posterior, en lugar de que tenga una curva, se impacta y se horizontal, se verticaliza, y eso hace que se impacte como una meseta tibial, es igualito que una meseta, y por lo tanto nosotros tenemos que hacer esto. Igual, pues el paciente, ustedes pueden ver que tiene una fractura transversa, con una fractura de pared posterior, además de que era transversa yuxtapectal, pero tenía una fractura de pared posterior. Y bueno, si es una transversa, hay en un momento dado controversia en sí. En las fracturas transversas le hago una vía anterior o una vía posterior. Pero aquí teníamos el factor de la pared, que obviamente la idea fue empezar por la parte posterior y si podíamos un tornillo hacia la parte de la columna anterior, como van a ver ahorita. Entonces me fui por un Kocher-Langenberg. Aquí pueden ver los accesos descritos para los diferentes tratamientos. Y el que nos habla mucho en las guías de la O, donde pueden ver para la toma de decisión de qué abordaje, por cuál inicio, cuando tengo una fractura transversa, pueden ver que cuando tengo una fractura transversa, pero tengo involucrada la pared posterior, mi abordaje ideal es el Kocher-Langenberg o inclusive uno iliofemoral extendido. Vean cómo aquí tenemos la fractura de la pared posterior. Vean los fragmentos cómo están desplazados, están impactados en el hueso esponjoso. ¿Y qué tenemos? Restituir, aquí estoy levantando la superficie articular, prácticamente dándole congruencia de nuevo a todo este espacio que tenía y obviamente poner injerto en esta parte inferior para mantener esa superficie. Muchas veces nos encontramos y llegamos y vemos la pared, el puro fragmento. Sí, pero cuando tú levantas la pared, vas a ver que hay fragmentos impactados de la superficie que tenemos que restituir. Vemos aquí como prácticamente ya restituí toda la superficie articular y en la parte lateral injerto y posteriormente ya aquí arriba sigue la pared o la tapita, la parte de cortical que tengo allí para poder yo hacer una restauración de la superficie. Como pueden ver ahorita, restauro toda la superficie con la colocación de injertos. Y entonces, ¿qué hice? Una vía posterior, coloqué una placa Sprint. No todo el tiempo se puede colocar placas especiales para acetábulo porque pues el inconveniente es que son muy caras, pero podemos hacerlo con placas convencionales, como pueden ver, una placa de reconstrucción recta con una placa tercio de caña
formando una placa spring. Y pasé un tornillo de vía posterior hacia la vía anterior, hacia la parte anterior, para fijar este trazo transverso y evitar hacerle un abordaje anterior o hacerle una mínima para un tornillo retrógrado. Pueden ver el seguimiento aquí a los 6 años, que prácticamente esa pequeña brecha que teníamos en la parte de la columna anterior, pueden observar ustedes, se borró y está con una restitución articular prácticamente al 100%. 6 años de posoperado, donde ustedes pueden ver cómo estaba a los 4 meses y podemos ver aquí prácticamente la restauración de la superficie articular. El paciente clínicamente también con una muy buena evolución. Entonces, y aquí, ¿qué es importante saber? Porque muchas veces decimos, sí, 2 tornillitos son suficientes para fijar una pared posterior. Puede ser suficiente, pero no es estable. Entonces, en este estudio ustedes pueden ver cómo biomecánicamente ellos determinaron que 2 tornillos no son lo suficientemente estables como colocar una placa de reconstrucción más una placa spring. Y es lo que nos va a dar mayor estabilidad, porque ¿qué es lo importante en este tipo de pacientes? Es movilizarlo lo más pronto posible para poder ayudar a que esa lesión del cartílago se restaure hasta poder lograr que esa brecha que teníamos, tratar de borrar. Sabemos que no podemos, el cartílago hialino, difícilmente podemos que llegue a volverse a formar, pero se va a hacer un cartílago fibroso y que va a tener funciones como un cartílago hialino. Potenciales evocados, igual, sí o no. Después de haber operado ya varios pacientes, si yo tengo la facilidad de potenciales evocados, sí, y la literatura lo dice. ¿Por qué? Porque muchas veces en la pared posterior estamos trabajando en la escotadura ciática, y no tanto la escotadura ciática es la que nos va a dar problemas, sino cuando ponemos un Hohmann a nivel del isquion para liberar el isquion, para colocar la placa de reconstrucción, exactamente es el lugar donde muchas veces estamos nosotros picando el nervio ciático. Si yo tengo un potencial evocado, él me va a estar diciendo en ese momento, doctora, lo está estimulando, yo puedo quitar y modificar mi Hohmann y entonces no le hice un daño irreversible, solamente lo estimulé, pero no le hago un daño irreversible, como muchas veces sucede que operamos una fractura de acetábulo perfectamente operada, pero no, con una lesión de nervio ciático que es muy desagradable no solamente para el paciente, sino también para nosotros. Esta es una paciente, vean, en el 99, prácticamente 2 años después del FELO y de haber iniciado todos nosotros con el entrenamiento, ya habíamos hecho nuestro curso de disección en cadáver y obviamente pues teníamos ya mayor experiencia. Es una paciente de 22 años con una fractura expuesta de tibia derecha y fractura en T de acetábulo derecho. En este momento pues yo estaba en el servicio de cadera y pelvis y no veíamos nada de los polifracturados y pues temor a la fractura de tibia, porque no sabíamos, bueno, al menos yo no sabía nada de las fracturas de tibia y solamente mi visión era a la parte del acetábulo. Y pueden ver ustedes una fractura desplazada, igual una fractura transversa con un componente vertical tipo T, desplazada toda la columna posterior. Podemos ver el trazo de la fractura de la columna anterior, medializada la cabeza femoral. Y vemos aquí los trazos de nuevo, cómo está dañada la lámina cuadrilátera, por eso nos permite entrar y el trazo transverso que va hacia la parte del isquion, con varios fragmentos en la columna anterior, pero un solo fragmento en la columna posterior, y una lesión a nivel de la pelvis, a nivel del trazo, tipo 1 de Dennis, y que bueno, aquí decidimos qué abordaje, posterior, combinado, extendido o una mínima invasiva. Pues nos fuimos por un anterior, un ilioinguinal de Letournel, que era por qué tomamos la decisión, porque vimos que había 2 fragmentos en la columna anterior, sí estaba desplazada a la posterior, pero no teníamos fractura de la pared posterior. La pared posterior, por llamarlo así, dice el doctor Alonso, es la que manda. Si tengo pared posterior, pues tengo que irme por una vía anterior, por una vía posterior. Y entonces conocemos el abordaje de Letournel, sabemos que son 3 ventanas, que tenemos que tener todas las consideraciones de la sínfisis, la espina y la cresta para poder nosotros tener visualizada toda la estructura. Tenemos nuestro cordón espermático, el oblicuo externo, el oblicuo interno y
siempre tener cuidado con el cordón, porque el cordón tenemos 2 orificios por donde sale y evitar que vayamos a hacer un daño al cordón. Identificamos entonces nuestro cordón y prácticamente identificamos la fase iliopectínea para poder nosotros, aquí a este nivel, primeramente identificamos el oblicuo externo y después el oblicuo interno para poder nosotros posteriormente llegar hacia la fase iliopectínea. Ustedes pueden ver aquí cómo nosotros vemos ya una vez que desinsertamos el oblicuo interno, si nosotros continuamos con el corte, vamos a tener una lesión hacia el paquete y la estructura más importante que nos ayuda para evitar complicaciones es la fase iliopectínea. La fase iliopectínea nos va a dividir el paquete de la parte muscular y del nervio. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que parar y tratar de identificar esta fascia, que la pueden ver aquí, es una fascia muy delgadita y que si nosotros seguimos cortando podemos tener una complicación muy seria. Entonces, ya que identificamos nuestra fascia iliopectínea, prácticamente podemos nosotros dividir entre la parte muscular y en la parte vascular. La puede uno disecar muy fácilmente con una gasa o en forma digital para poder evitar tener daños. ¿Qué es importante aquí también? Recuerden que una vez que identificamos la fascia iliopectínea que va pegada a la parte de la rama iliopúbica, tenemos una estructura que es la corona mortis, que tenemos que tener siempre en cuenta y tenemos que estar seguros de que una vez que yo tengo mi paquete, el primero que tenemos que referir, sé que si yo corto la fascia iliopectínea y hay un sangrado en la parte interna, es un sangrado de la corona y así estoy segura que no es una lesión del paquete. En lo personal yo siempre identifico esta estructura y lo primero que hago es tomar mi paquete vascular y poner un Penrose para saber que las estructuras que están allá abajo no es mi arteria ni mi vena. Y una vez que la identifico, pues esta corona mortis sabemos que afortunadamente en su gran mayoría es venoso, no tanto arterial. ¿Y qué pasa si yo tengo un sangrado? Tranquilos, se empaqueta, esperamos y gracias a Dios el sangrado fácilmente se va a mitigar. Vean cómo aquí está, es una rama muy importante, pero que si nosotros sabemos que el paquete ya lo tenemos, la corona mortis vamos a empaquetar y prácticamente se va a parar el sangrado solita. Entonces, ya que identificamos esta parte, entonces ahora nos vamos a la otra ventana, que es la ventana muscular, donde tenemos que tener cuidado con nuestro nervio femoral para no tener lesión de esta. Y algo muy importante también, tenemos el nervio femorocutáneo, en el cual también se dice se diseca, no se diseca, se corta, no se corta. En lo personal, yo casi siempre lo corto porque cuando a veces lo he dejado, el gran problema que tenemos es que le da una neuritis al paciente cuando estamos traccionando y manipulando. Entonces, si lo cortas, sabes que es solamente sensitivo, el paciente va a cursar con una mialgia, hipoestesis a nivel de la superficie anterior del muslo y con texturas a los 6 meses prácticamente se va a recuperar. Estos son los paquetes. Y bueno, ¿por qué quise explicarles este abordaje? Porque ustedes van a ver cómo por este abordaje pudimos hacer la reducción de la columna posterior. A través de la primera ventana, como pueden ver aquí, metimos un Hohmann y este Hohmann llega hasta la parte donde tenía la columna posterior. Con un gancho de acetábulo jalamos la columna posterior y pudimos nosotros hacer la fijación de la columna posterior. Vean cómo hicimos la reducción de la columna posterior. Por este abordaje ya no fue necesario hacer el abordaje posterior porque era solamente una fractura de columna posterior alta. Le hicimos varias sprint porque también tenía fractura a nivel de las ramas y las placas sprint sabemos que las podemos colocar en cualquier lugar donde no podemos colocar tornillos y obviamente pues eso nos ayudó para que nosotros pudiéramos fijar la columna posterior y colocar un tornillo de tracción y colocar lo que eran nuestras placas. Ven, esto es en el 99. Vean el seguimiento a los 2 meses posoperado, con donde se ve la reducción de la columna posterior. ¿Recuerdan cómo está desplazada? Por esta placa la pudimos mantener y manipular. Tenemos diferentes formas para manipular, para hacer la reducción. Podemos poner un shunt a nivel de la cabeza, a nivel del cuello para la manipulación o poner un distractor grande o las pinzas de mata o las Farabeo para hacer la reducción, como pueden ver ustedes aquí en el trazo transverso, una pinza tipo Farabeo, 2 tornillos a cada lado para hacer el cierre. Y vean el control a los 20 años de la paciente prácticamente consolidada
sin datos de necrosis. Posiblemente aquí ya empieza con una disminución del espacio articular, pero con una evolución bastante aceptable. Y estos son mis compañeros, mis grandes compañeros a los que recuerdo con mucho, mucho cariño. Muchos de ellos ya no están con nosotros, pero fueron parte importante de los que empezamos, y me siento orgullosa porque fuimos los pioneros con este tipo de abordajes, y posteriormente muchos otros hospitales siguieron, pero fuimos el primer hospital que en Latinoamérica que empezamos con la cirugía de pelvis y acetábulo. El doctor Reséndiz, el doctor Gómez, que siempre estábamos trabajando y discutiendo los casos, y a veces pues cuando teníamos cursos pues también teníamos momentos de disfrutar esta parte. Este es un caso de 49 años, un paciente bastante joven, donde ustedes pueden decir, ¿por qué 49 años? Él iba caminando y se tropezó y se cayó de su plano de sustentación, o sea, 49 años de su plano de sustentación con una fractura tan importante desplazada, sobre todo la lámina cuadrilátera, que es una fractura frecuente en la fragilidad ósea, pero él tenía antecedentes de una fractura de tibia, de meseta de tibia, y que había estado prácticamente como un año sin caminar, y esto obviamente había hecho su fragilidad ósea. Vean aquí el trazo de fractura de la lámina cuadrilátera con el trazo de la parte de la columna posterior. Pueden ver aquí el trazo de la columna anterior y la lámina. Vean cómo aquí la lámina que tenemos completamente desplazada. Y bueno, pues la evolución de esta cirugía en lo personal, pues obviamente cada vez vamos tratando de ser menos invasivos, y la lámina cuadrilátera prácticamente desplazada que permite medializar la cabeza femoral. Vean los fragmentos de la columna anterior, y aquí tenemos los abordajes para este tipo de lesiones. El de moda es TOPA o pararectal, que es uno que va paralelo al recto anterior, y que podemos nosotros entrar a la endopelvis o cirugía mínimo invasiva. Yo me entrené más con el anterior, inguinal de Letournel, y el estopa lo he hecho en algunas ocasiones, pero prácticamente en lo personal para mí es más accesible hacer un abordaje de Letournel o un abordaje como en este caso, donde yo hice, aquí pueden ver las diferentes fijaciones de la lámina cuadrilátera, porque es una región, una zona difícil de fijar. Pueden ver cerclajes como los que hacía Dynamics, pueden ver aquí placas endopélvicas en el estopa, o esta que encontré yo en la literatura, que pueden ver que prácticamente lo que hacen es poner los tornillos por fuera de la placa para mantener la lámina cuadrilátera. Y según ellos, en su casuística, que con bastantes buenos resultados. A mí sí me daría miedo, porque sabemos que exactamente aquí de nuevo nos encontramos la corona mortis y algunos de otros vasos. ¿Y qué preferí yo? Pues colocar una placa endopélvica. Afortunadamente, esta zona es demasiado frágil. Necesitamos algo que nos mantenga para que no se vuelva a medializar la cabeza femoral, y esta placa nos permite mantener prácticamente la lámina, va hacia la parte de la lámina cuadrilátera, como pueden ver aquí. Y una vez lo hice por la primera ventana, es decir, solamente entre la primera ventana de Letournel y la sínfisis del pubis, deslicé mi placa para entrarme a endopélvica, y después deslicé mi placa de reconstrucción para el otro lado. Como pueden ver, solo 2 incisiones, la placa para la lámina cuadrilátera y luego la placa para fijar toda la columna anterior. Y obviamente tengo que pasar por abajo de mis vasos. Recomendación, aquí siempre tengo yo mis 2 dedos, toco la parte del pubis, toco la parte del ilíaco, y una vez que estoy segura que estoy por abajo de la fasciolopectinia, entonces deslizo mi placa para pasarla por aquí. Si no estamos seguros, no hay que hacerlo, porque sabemos que allí está prácticamente el paquete. Entonces, en lugar de hacer todo este abordaje, solamente hago 2 abordajes, como pueden ver aquí. El paciente pues con una osteoporosis, aquí pueden ver su densitometría, aquí pueden ver el resultado a las 5 semanas, tenía un pequeño defecto en la superficie articular olar, y pueden ver aquí la fijación, la lesión a nivel de la tibia, como les comentaba, por eso es que tiene la calidad ósea bastante afectada. Vean la congruencia articular, la placa manteniendo la lámina cuadrilátera a ese nivel. Y el seguimiento a un año es lo que ahora estoy haciendo un poco más de cirugía mínima invasiva con bastante buen resultado hasta este momento.
¿Por qué? ¿Por qué estoy cambiando? Porque sabemos que el gran problema en nuestros abordajes es la osificación heterotópica. Entonces, sabemos que el Etornel nos puede dar hasta un 2% de osificación heterotópica, el Cogenlangen un 10%, los combinados 27% y extendidos hasta 70%. Cuando tenemos que, yo no hago ningún extendido, cuando tengo que hacer dos, hago combinado en un tiempo y en otro tiempo. No hago ya más en un solo tiempo los dos, los estuvimos haciendo allí en Magdalena de las Salinas con mis compañeros. Y sí, nos saludábamos a través de cada uno de los abordajes, pero desafortunadamente era muy incómodo y no lográbamos a veces hacer una reducción prácticamente al 100% con un sangrado muy importante. Pueden ver este artículo, es un artículo muy interesante, sobre todo para los que hacemos cirugía de acetábulo y pelvis, porque habla sobre todo Janudis, que es el papá de la trauma en Londres, sobre el seguimiento de los pacientes con fracturas desplazadas. Es un metaanálisis de estas lesiones y él puede ver cómo él tiene, del 96 al 2004, fueron 38 años de seguimiento, 3.670 fracturas de acetábulo, de las cuales los requisitos eran que fueran cirugías realizadas antes de las primeras 4 semanas, y allí vio clasificación, abordajes y seguimientos mínimos de 12 meses. Excluyó a niños y pacientes menores de 20 años. Y volvemos, vean cómo sí ha cambiado la curva. Antes teníamos posiblemente más fracturas transversas, pero vemos sigue siendo una de las más importantes las fracturas de pared posterior, y le siguen posteriormente las de ambas columnas, que son fracturas obviamente que tienen un mayor reto de este tipo de lesiones. Sus complicaciones, ustedes pueden ver, lesión del nervio ciático, es una de las lesiones que se presenta hasta en un 16%. Vemos que también tienen lesión del nervio ciático iatrogénica posterior a la cirugía, hasta en un 8%, trombosis venosa profunda, infección, y algo muy importante con lo cual nos comparamos para ver si estamos bien o tenemos que cambiar. Osificación heterotópica en su gran mayoría, tipo 1, pues sobre todo por los abordajes posteriores, que son los que más nos van a dar la osificación heterotópica. Y algo muy importante, la clasificación de lo que es artrosis. Podemos ver, vean, en manos expertas prácticamente una artrosis grado 4, que es la que ya requiere una prótesis, el porcentaje es mínimo. O sea, sí se presenta, pero no como muchas veces se comenta, ay, es una fractura de acetábulo, se va a ir a la artrosis, déjala así. Y vean, el papá de la cirugía de acetábulo nos dice que el mayor porcentaje de artritis postraumática se debe a una falla técnica. O sea, si ya tenemos una lesión importante del acetábulo, pero además no damos una congruencia articular, obviamente nuestro paciente se va a ir a una artrosis. Esta es una casuística personal. Mis primeros años fueron en Magdalena de las Salinas. Agradezco, es lo mejor que me ha pasado en mi vida, haber estado en ese gran hospital, haber tenido a los maestros que tengo, porque eso me ha dado lo que ahora tengo fuera de mi casa. Y los primeros 2 años, 200 pacientes que nadie lo creía, hasta el 2012, 500 fracturas de acetábulo. Le torné, le he hecho 40 casos, Cochen-Langenbeck 40%, 50% Kocher-Langenbeck, combinado 10%, y de estas fracturas transversas y fracturas de columna anterior y fracturas de ambas columnas. He tenido 2 lesiones de vena femoral, 5 lesiones de glútea superior, lesiones de corona mortis 50, tornillos interarticulares 2, osificación heterotópica 2 casos, grado 1 y grado 2, hernias inguinales 2 casos, tromboembolia pulmonar 2 casos y lesión de nervio ciático un 8%. ¿Qué es importante para llevarnos a casa? El tiempo y la calidad de la reducción son decisivos en la evolución de la fractura, demostrado también en el artículo que habla Janudis. Entre más nos tardemos, mayor es el riesgo de que logremos una congruencia y mayor el riesgo de artrosis. Las fracturas de pared posterior, siempre tenemos que restaurar la superficie articular y respetar el cuadrado plural. Las fracturas transversas, la decisión del abordaje depende del expertise del cirujano, siempre y cuando no tengamos pared posterior. Si tenemos pared posterior, pues siempre es obligado a hacer un Kocher-Langenbeck, y el anterior lo podemos hacer con un tornillo percutáneo, retrógrado o anterógrado, perdón. Y siempre que sea posible, evitar abordajes extendidos.
prioridad en este tipo de lesiones es una reducción anatómica para restituir la superficie articular. Nuestros primeros cursos, después de que empezamos con estos abordajes, nuestro tercer curso en el 2001, porque ya llevamos, cada año estábamos haciendo nuestro curso internacional de acetábulo y pelvis. Podemos ver aquí a Ricardo, que es el siguiente en la conferencia, como lo hacíamos con disección en cadáver y con talleres a nivel de huesos. Todo el grupo que trabajábamos, el doctor Poleman, uno de los más famosos también con cirugía de pelvis, que aquí en México lo tuvimos participando en nuestro curso. Y bueno, pues mi maestro también con el que aprendí mucho, y con el doctor Tai, con el cual también tuve la oportunidad de trabajar durante un tiempo. Y bueno, pues muchas gracias. Esta es parte de la experiencia y del panorama de las cirugías de acetábulo. No sé si... Muchas gracias, doctora Gallardo. No sé si entre los participantes hay alguien que quiera hacerle una pregunta. Vamos a consultar el chat. Le dicen aquí que, bueno, tiene un número importante. Ojalá y se puedan publicar toda esa experiencia que usted tiene, doctora. Y la verdad es que sí, efectivamente, tiene muchos experiencia y muchos datos que publicar. Pues necesito ingresar de nuevo a Magdalena, porque pues mi mayor expertise fue allí. Mis primeros años, pues ustedes saben, operábamos allí 120 cirugías de pelvis y 120 de acetábulo, y bueno, ahora gracias a Dios, pues no opero lo mismo, pero sí 25 al año de pelvis y unas 30 al año de acetábulo. Entonces, afortunadamente tengo muchos compañeros que me piden apoyo, y eso nos da la oportunidad de podernos mantener activos en esta área que considero que es muy importante, y que por supuesto hay que dejar escuela con nuestros alumnos, que son nuestros residentes, que son los que nos van a operar. Así es. Así como mis maestros me dieron la oportunidad de aprender de ellos y de hacer lo que yo hice, yo creo que el legado es continuar esa escuela, ¿no? Así debe de ser, doctora. Muy bien, pues le agradecemos este espacio